les va? Tengan ustedes muy buenas noches, tardes. Damos gracias al Señor porque estamos una vez más junto a usted a través del Facebook para compartir la palabra del Señor en este día. Antes de comenzar, nuestros saludos a nuestros hermanos de Puerto Montt, de Talca, los hermanos de San Joaquín, los hermanos de La Florida, Templo Central, Cerro Navia, y también a nuestros hermanos que nos ven en la Argentina, San Juan, Mendoza. Muchas bendiciones para ellos. Y en este día hay una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón que quiero compartir con ustedes para que podamos recibir fuerzas, alientos y por sobre todas las cosas la fortaleza que tanto necesitamos en estos tiempos. Saludamos también a todos nuestros hermanos de la congregación que los echamos muchísimo de menos y esperamos con la ayuda del Señor pronto estar de regreso en nuestro templo. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, rogarle al Espíritu Santo para que Él nos pueda ministrar, para que Él envíe el rema de su palabra a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo, te bendigo, te glorifico, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te pido, Señor, en este día que tú puedas, Dios mío, de una u otra forma traer el rema, traer la revelación de tu palabra, Señor, en todos aquellos que nos ven, en todos aquellos que, Señor, están deseosos de que una palabra tuya pueda tocar sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, que ellos reciban bendición, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que reciban liberación, sanidad, paz y gozo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. También quiero dar un WhatsApp, un número de WhatsApp, si usted quiere mandar algún mensaje para pedir oración, puede ser en audio o en texto. Usted puede hacerlo a este WhatsApp, que es el WhatsApp de la iglesia. Más 569-335-522-190. Lo voy a volver a repetir para que usted lo anote. Más 569-335-221-90. Ese es el WhatsApp en el cual usted puede solicitar su pedido de oración en audio o en texto para luego que estemos terminando la predicación poder estar orando al Señor por sus necesidades. Amén. Bien, quiero en este día compartir una palabra, ¿verdad? Que el Espíritu Santo pidiéndole, rogándole que me dé una palabra para poder compartir con ustedes, porque siempre necesitamos que sea una palabra que pueda realmente bendecir nuestra vida, una palabra que pueda hablarnos, ¿cierto?, en las circunstancias que estamos viviendo, porque hoy estamos viviendo tiempos muy especiales. Hoy muchos tal vez llevan bastante tiempo de cuarentena y se han dedicado a buscar a Dios. Gloria a Dios por eso. Se han dedicado a leer la Biblia, a orar al Señor. Pero esta es la pregunta: ¿cuánto tiempo puede estar así? El encierro, usted sabe que provoca muchísimas cosas, provoca tensión, provoca a veces inquietud. Entonces eso realmente creo que es preocupante y es por eso que nosotros tenemos que estar conectándonos día a día con el Señor y escuchar su palabra nos hace muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos en esta situación, en este tiempo de encierro, todas las cosas que hacías cuando comenzaste tu cuarentena, seguro que luego van a comenzar a perder su entusiasmo. Y es en ese momento en que vendrá el enemigo. Cuando viene el enemigo, ¿a qué viene? Él no viene a hacerte compañía de ninguna manera. Viene a tentarte, viene a hablar en contra de Dios para quebrantar tu fe. Y la palabra de Dios nos dice que Satanás anda como león rugiente
a nuestro alrededor. El maestro del engaño vendrá. Y esto está escrito porque así lo dice la Biblia en Primera de Pedro, que nosotros tenemos que ser sobrios y velar. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, Satanás el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quienes devorar. Es en ese momento en que tienes que leer la Biblia, orar más y alimentarte de ella. La palabra del Señor en estos tiempos es muy importante, porque es la Biblia la que alimenta el alma, es la Biblia la que provoca fe, porque escrito está que la fe viene por el oír la palabra de Dios, por el oír y el leerla, porque cuando tú la lees es el Espíritu Santo quien está hablándote y está ministrando tu vida. Por eso tenemos que alimentarnos de ella. Y nosotros nunca antes, hermanos amados, hemos vivido momentos como en estos tiempos. Son tiempos extraños, tiempos donde suceden tantas cosas. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que vivir este tiempo y adaptarnos a ello? En estos tiempos extraños nosotros experimentamos sensaciones nuevas. Sin embargo, la Biblia nos dice que los tiempos han sido extraños antes. O sea, antes hubieron tiempos también como los que hoy estamos viviendo. Antes. Entonces, cuando tú abres y lees la Biblia, ¿qué es lo que vas a encontrar ahí? Vas a encontrar que la Biblia está hablando de pestes, de tiempos oscuros. La Biblia está escrita para estos tiempos en que vamos a enfrentar estas cosas nuevas y extrañas como esta pandemia, como esta enfermedad, que es algo que está atacando a nivel mundial. Y sabe usted, los científicos, los médicos están preocupadísimos de encontrar luego un antídoto y encontrar luego algo que pueda frenar esto, parar esto. Pero sabe usted, cuando nosotros vemos la realidad, está complicada la situación, está difícil, porque sigue contagiándose muchísima gente en todo el mundo, siguen muriendo mucha gente en todo el mundo. Entonces, esto va a afectar, va a traer una consecuencia colateral en el trabajo, en la economía, que nosotros tenemos que estar preparados a vivirla, que nosotros tenemos que enfrentar. Esto es una realidad que vamos a tener que enfrentar, pero usted, como hijo del Señor, usted que tiene al Espíritu del Señor, tiene que ser valiente para enfrentar esta situación, y necesitamos alimentarnos de la palabra escrita del Señor. Esta palabra que va a provocar fe por medio de la palabra. Si tú te alimentas de ella, te aseguro que tus miedos y tus temores se van a morir de hambre, pero tú vas a vivir. Tú te vas a fortalecer en el Señor y en la gracia del Señor. Ahora, esto que estamos viviendo, yo decía, Dios mío, ¿de qué hablo? Y Él colocó este título de este mensaje en mi corazón. Y el título del mensaje de hoy es Vivir una vida victoriosa. Y quiero compartir un pasaje de las Escrituras para que compartamos, que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Jeremías, capítulo 1, versículo 4 en adelante, y dice así la palabra bendita del Señor. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová.
Y extendió luego el Señor Jehová su mano, tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Bendito sea Dios. De verdad que me inspiró este pasaje de las Escrituras en el llamado que el Señor le hizo a Jeremías, que no es muy diferente al llamado que nos ha hecho el Señor a cada uno de los que caminamos con Él y que conocemos, ¿cierto?, la gracia, que conocemos el amor y la misericordia del Señor. Entonces comenzamos haciendo esta pregunta: ¿qué te hará vivir una vida de victoria? Porque todos quieren ser victoriosos. Mire, la Biblia dice claramente que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Todo esto, si nosotros lo colocamos en nuestro medio actual, tenemos un virus tan pequeño que no lo podemos ver, sino que hay que amplificarlo miles de veces en el microscopio para poder recién verlo. Y este virus ha causado problemas en el mundo entero. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo en medio de estos tiempos, tú y yo tenemos que conocer que podemos ser victoriosos, que podemos vencer. Entonces, ¿qué te hará vivir una vida de victoria? En primer lugar, tenemos que recordar que fuiste llamado con un propósito. Un propósito. Aquí, cuando Dios está llamando al profeta Jeremías, le dice en el versículo 5, que ese es el versículo que nos toca también a nosotros: antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, te di por profetas a las naciones. Entonces nosotros tenemos que recordar esto, que hemos sido llamados por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros seamos la voz, para que tú y yo seamos el mensajero, el que lleve las buenas nuevas a todas aquellas personas que no conocen del Señor, o que se han olvidado de Dios, o que ahora están culpando a Dios por lo que está sucediendo, cosa que no es verdad. Nosotros que conocemos la palabra del Señor, que conocemos a Dios, sabemos que esto es un cumplimiento de las profecías dichas en la Biblia hace muchos años atrás, con el único propósito de que nos preparáramos y escucháramos a Dios. Las consecuencias a veces, amados hermanos y amigos, de no oír la voz de Dios provocan que nosotros comencemos a vivir estos daños colaterales que traen este tipo de cosas, que traen desesperación, angustia, preocupación. De pronto hay personas que yo he conversado con ellas y dicen: yo no puedo vivir así, no estoy acostumbrado a vivir así. Nadie está acostumbrado a vivir así. Tenemos que aprender a acostumbrarnos a vivir así. Tenemos que aprender a adaptarnos al momento. Pero usted que conoce al Señor tiene las herramientas del Señor, tiene al Espíritu Santo, tiene la guía del Espíritu, tiene la ayuda de la palabra, tiene la comunión de los hermanos, tiene la oración, que es poderosa para derribar fortalezas. Pero piense usted por un momento, y que hay aquellas personas que no leen la Biblia, o que no creen en la Biblia, y que no creen en Dios, y que no saben orar, y que no saben cómo comunicarse con el Señor. Ellos están desesperados, están en un clímax de tristeza, de desesperación. Y hay muchos que, ¿verdad?, y están pensando en quitarse la vida porque no soportan esta presión, porque estamos viviendo bajo un tiempo donde hay tantas presiones, y las presiones no las puede ver usted, sino que vienen a la mente y vienen al corazón. Por eso que nosotros, usted y yo, necesitamos hablar del Señor, necesitamos predicar la palabra, necesitamos decirle a aquel que tal vez nunca ha escuchado de Dios, aunque usted me diga: el pastor, pero todos saben de Dios. Es que no han escuchado del Evangelio, no han escuchado de la palabra de Dios. Hay muchas personas que solamente han escuchado lo negativo, lo malo, pero sería bueno que nosotros le predicáramos
y le hiciéramos ver lo correcto, lo que Dios está haciendo, y no lo que Dios solamente está haciendo, sino lo que Dios quiere hacer. Entonces, cuando tú que estás viendo en este día, tienes que recordar que fuiste llamado con un propósito. Antes que te formases en el vientre, dice Dios, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y sabe, Dios quiere cumplir ese propósito en tu vida, porque Él te llamó, ¿para qué? Para que tú vivas una vida victoriosa. A lo mejor antes de conocer al Señor no le habías ganado a nadie, pero ahora que conociste al Señor, tu vida cambió, porque el Señor nos hace vivir en victoria. El Señor nos hace vencer lo que antes no podíamos vencer. El Señor nos hace llegar a donde tal vez nunca pudiste llegar. Eso es lo que el Señor quiere hacer. ¿Por qué? Porque Él está cumpliendo el propósito para el cual Él llama a hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Son llamados por el Señor. ¿Para qué? Para que sean más que vencedores, para que sean victoriosos. Hermanos amados, estamos viviendo tiempos en donde necesitamos tomarnos de la fe, en donde necesitamos vivir la victoria que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, tiene preparada para cada uno de nosotros. Dios te hará vivir tiempos de victoria. Dios te hará vivir tiempos de victoria en medio de estos momentos. ¿Sabes tú por qué? Porque Dios usará los tiempos de adversidad como estos tiempos malos. ¿Para qué? Para elevarte a otro nivel, para llevarte a otro estatus, para llevarte a ver y a conocer cosas que no conocías y cosas que no has visto. La Biblia, que es la palabra del Señor, nos dice que Dios ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han sido puestas en el corazón de los hombres, sino que para ti vas a recibir una revelación del Espíritu Santo, vas a recibir la ayuda del Señor. Cuando nosotros vemos a través de las Escrituras que estos tiempos son parecidos a los que vivieron, ¿cierto?, en el tiempo pasado nuestros ancestros, nos damos cuenta de que hoy más que nunca tenemos que aprender del Señor, tomarnos de su palabra, vivir las promesas del Señor, porque Dios va a usar estos tiempos, fíjese usted, de adversidad, tiempos malos. ¿Sabe para qué? Para que usted pueda elevarse a otro nivel, para que pueda cumplir el propósito de Dios. Mire, yo mientras preparaba este mensaje de la palabra del Señor, el Espíritu Santo me decía esto. Me decía, Dios fue usado para enviar a Goliat a pelear con David. Yo dije, pero ¿cómo Dios? Claro, era necesario que David pudiera elevarse a otro nivel. Todos sabemos la historia, sabemos que este gigante, ¿cierto?, de los filisteos desafió al ejército de Israel y el rey y todo el ejército estaba escondido porque tenía miedo. Era un momento crítico, un momento malo. Entonces, pero Dios estaba dentro de este plan, Dios estaba dentro de este propósito. Usó a Goliat, ¿para qué? Para que David entrara en el escenario de la vida, para que comenzara a hacer lo que Dios le había dicho que iba a hacer, el rey de Israel, un pastor de ovejas, un pastor que ni sus hermanos ni su papá lo llamaron cuando llegó el profeta Elí a ungir al nuevo rey de Israel. La Biblia dice que David estaba cuidando las ovejas porque era un joven hermoso, dice, de hermoso parecer, no como sus hermanos que era fornido. Incluso habían varios hermanos que estaban en la guerra, y cuando nosotros le preguntan, decimos, ¿no quedará algún otro hijo tuyo por ahí?
Y dice, sí, hay uno que está allá cuidando las ovejas. Mándalo a llamar. Y cuando vino David, Samuel, al verle, el Espíritu Santo le habló a su vida y le dijo, este es el ungido de Jehová. ¡Ay! Quedaron atónitos. Nadie pensaba. Y es ahí cuando él dice que Dios mira lo que ojos de hombre no ven. Y desde ese momento fue ungido, porque Dios mira el corazón. ¿Ah? Y David tenía un corazón de pastor, tenía un corazón manso, humilde, un corazón que Dios se agradó de él. Y dice que cuando fue a dejarle comida a sus hermanos y vio que este gigante estaba desafiando al ejército, nadie quería pelear con Goliat, nadie quería hacerlo. Sin embargo, el Espíritu del Señor estaba en David y le dijo, ¿quién es este incircunciso que está humillando, que está colocando temor en el pueblo de Dios? Dice, yo iré y pelearé con él. Hermanos, era una batalla, una guerra tan desigual, un gigantón que medía cerca de 3 metros se enfrentaba con un niño, una lanza terriblemente grande y pesada y un escudo. Sin embargo, dice que David enfrentó al gigante ¿con qué cosa? Con 5 piedras. Tomó 5 piedras del arroyo, las colocó en el surún pastoral y se fue. Y dice que comenzó a colocar una piedra en la honda y daba vuelta. Y Goliat, al verlo, dijo, ¿acaso yo soy perro que me envían a este muchacho a pelear con palos y piedras? Entonces dice que David lanzó la piedra y la piedra dio con tanta fuerza. Hay varios predicadores que dicen que la mano de Dios guió la piedra. Yo no lo creo así, pero lo que sí sé es que Dios envió, ¿cierto?, una fuerza sobrenatural cuando la piedra salió y se incrustó en la frente de este gigante. Y este gigante cayó al piso. Y no cayó muerto, ¿no? Porque muchos dicen que David mató a Goliat con una piedra. Eso no es así. Lea usted el pasaje completo y se dará cuenta. Dice que cuando Goliat cayó al piso, dice que David tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. ¿Con qué mató entonces David a Goliat? ¿Con una honda? No, lo mató con la espada del gigante. Y desde ese momento dice que David fue elevado a otro nivel. ¿Cuándo fue elevado a otro nivel? Cuando venció la adversidad, cuando venció el problema, cuando venció la desigualdad. Amado hermano, amigo, tú vas a ser elevado por Dios a otro nivel. Cuando nosotros venzamos esta desigualdad, cuando nosotros venzamos el miedo, Dios te va a elevar a otro nivel. ¿Cuántos dicen amén ahora? Bendito sea el nombre del Señor. Dios te va a elevar. Dios está usando estos tiempos de crisis, de enfermedad, de pandemia, para que la iglesia, para que tú y yo seamos elevados a otro nivel. Bendito sea el Señor. Tienes que recordar que fuiste llamado con un propósito. Ahora, ¿cómo vivir una vida victoriosa? Someterse a Dios nos llevará a una vida victoriosa, a una vida en donde nosotros vamos a poder ver la gloria del Señor. Nos va a llevar el Señor a una vida victoriosa. Quiero que leamos lo que dice la palabra del Señor en Santiago, en el capítulo 4. Hay un pasaje de las Escrituras que es muy interesante, que está en Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8. Miren lo que dice la Biblia. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él
se acercará a vosotros pecadores. Mire, para vivir una vida victoriosa, usted tiene que tomar una decisión de fe, acercarse a Dios. A lo mejor usted dirá, no, yo no quiero ser evangélico, no quiero convertirme en un canuto. Aquí no se trata de eso. Aquí hay un error tan grande. Dios no te está llamando a convertirte en nada. Dios te está llamando a seguirle y ser su hijo. Jesús vino a la cruz del Calvario a morir por ti, para que tú tuvieras vida, porque la Biblia dice que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Sin embargo, el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, si tú te acercas a Dios, ¿qué va a hacer el Señor? El que se acerca a Dios, dice que Dios se acercará a él. Alabado sea Dios. Amigo, amiga, joven, señorita que estás viendo, tal vez tú estás angustiada, desesperada. Yo te invito en el nombre del Señor que te acerques al Señor, que abras tu corazón, que puedas invitar a Jesucristo, el autor y consumador de la vida, a que entre en tu corazón, porque te aseguro que tu vida va a cambiar, te aseguro que todo será diferente, porque estar en este tiempo de conflicto, de pandemia, estar con Cristo, te hará un hombre y una mujer victoriosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, aleluya, sí, porque para eso nos ha llamado el Señor, para que andemos nosotros de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Basta ya de derrotas, basta ya de quejanza. Es el tiempo de alabar al Señor, es el tiempo de adorar y de glorificar a aquel que nos llamó para vivir una vida victoriosa. Que el Señor nos bendiga en esta hora, que el Señor nos ayude. Estos tiempos son muy especiales, ¿saben? Donde en estos tiempos nosotros escuchamos muchas voces que en vez de acercar a las personas a Dios, las aleja. Pero los que han nacido de nuevo, como usted y yo que creemos en el Señor, que hemos nacido de nuevo, estamos descubriendo cómo el Señor está desarrollando su propósito en ti. Cómo Dios está desarrollando su propósito en aquellos que han sido llamados. Porque no es casualidad de que tú estés hoy caminando con el Señor. Él te llamó y Él te santificó, como lo hemos leído. Antes que tú nacieses, yo te conocí. Así que tú estás hoy delante del Señor, has nacido de nuevo, gloria a Dios. Pero aún faltan muchos que vengan a reconocer a su Padre Celestial, que vengan a conocer a Dios, que les ama, porque Dios ama como nunca nadie jamás te ha amado. Vengan a mí, nomás dice el Señor, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Él va a perdonar tus pecados, Él va a restaurar tu vida, Él va a cambiar tu forma de pensar, Él va a hacer cosas hermosas en tu vida. La Biblia dice que el Señor tiene pensamientos de bien para ti y no de mal. Hay tantas personas que piensan que Dios le anda buscando para castigarle, para prohibirle que hagan esto, que hagan lo otro. No crea eso usted, porque Dios es bueno y Él le está buscando a usted para darle de su amor, para darle vida eterna, para cambiar su lamento en baile. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Así que, ¿cómo entonces nosotros, cierto, vamos a vivir una vida victoriosa? Acercándonos al Señor, conociendo los propósitos de Dios en estos tiempos. Mira, el Señor viene a consolar, a ayudar, a restaurar, a guiar a hombres y mujeres para que encuentren alivio, para que encuentren descanso y esperanza. Amén. Y eso te dará fuerza, eso te reanimará y tú vas a comenzar a caminar con fuerzas para salir adelante. Amados,
quiero decirle algo en esta hora, que vamos a salir adelante porque usted y yo somos victoriosos en el Señor. Vamos a salir adelante. Y si usted que aún no conoce al Señor, recíbale hoy en su corazón y va a caminar hacia la victoria, porque usted va a ser una persona victoriosa. Alabado, bendecido el nombre del Señor. ¿Sabe? Jesús nos va a ayudar a salir adelante. Él mismo lo declaró, hermanos amados, cuando el Señor comienza su ministerio. A lo mejor usted que está viendo no ha escuchado esta revelación que el Señor Jesús hace en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, cuando Él comienza, hermanos amados, su ministerio acá en la tierra. Él se dio a conocer y dijo lo que tenían o lo que Él venía a hacer. Lucas capítulo 4, versículo 18. Mire, el Señor va a Nazaret, dice, donde Él se había criado, y entra a la iglesia. Y cuando entró a la iglesia, se le dio a leer el libro del profeta Isaías, y ahí había una profecía. Y cuando Él abrió el libro, antes de leer, dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y comenzó a leer. Y lo que dice el versículo 18, hermano, eso es, lo dijo ayer, pero es contemporáneo. Es ayer, hoy y mañana. Dice así en el versículo 18, hermanos amados. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cómo puede usted decir en este tiempo? Es en este tiempo donde el Señor quiere hacer todo esto. Es en este tiempo en donde el Señor quiere libertar a los cautivos, quiere dar buenas nuevas a los pobres, quiere sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner, dice, mire, en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Predicar es anunciar. El Señor quiere que tú conozcas que tú puedes ser de un derrotado, puedes ser un victorioso, porque eso es lo que el Señor quiere hacer. Él quiere hacer de ti una persona triste en una persona alegre, una persona cautiva. El Señor quiere darte libertad para que puedas vivir la vida con gozo, con fe, con esperanza. Que el Señor nos ayude. Ya estoy terminando. ¿Por qué tenemos que vivir una vida victoriosa? ¿Por qué? Porque es necesario. Ese es el propósito de Dios, que tú seas victorioso. Dice la palabra del Señor que hemos sido cambiados de tal manera de que el mismo Espíritu que estaba en Jesús cuando Él hace esta declaración de libertad, el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo, hoy está en ti. ¿No te da alegría eso? Si te da alegría, dile: gracias, Señor. El Espíritu Santo que estaba en Jesús cuando Él hizo esta declaración es el mismo que está hoy en ti. Y Él te va a ayudar. Él te va a dar fuerzas. Dice que el Señor da fuerzas al que no tiene ninguna. Bendito sea el Señor. El Señor da fuerzas y levanta a los cansados. La Biblia nos dice algo bien interesante en Gálatas, en el capítulo 2 de Gálatas, el versículo 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea Dios. Un cambio, una transformación. El Espíritu Santo de Dios hace los cambios que tú necesitas. ¿Por qué seguir entonces viviendo en derrota, con tristeza? ¿Por qué seguir viviendo una vida limitada cuando hoy está frente a ti el Señor para bendecirte, para ayudarte? Cristo, el Señor, te dará a ti una vida nueva, una vida victoriosa. Cuando tú pones los ojos en el Señor hará cosas maravillosas. La vida siempre será victoriosa. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha puesto tu palabra, su palabra en tu boca. Se lo dijo, acuérdense, en el texto que hemos leído, se lo dijo a Jeremías: no digas que no puedes hacerlo. En Jeremías 1, el versículo 9, dice: y extendió Jehová su mano, tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Esas mismas palabras están hoy en tu boca. Y es más, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, también hay algo que realmente es extraordinario, que el Señor coloca la palabra en el corazón y en la boca del hombre y de la mujer. En Deuteronomio, en el capítulo 30, Deuteronomio capítulo 30, estamos buscando la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 30, el versículo 14. Miren lo que dice. Dice: porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra hoy? A los que reciben al Señor, a los que tienen vida nueva. La palabra del Señor, dice, está en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Para que la cumplas. Y luego dice el verso 15: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, la vida y la muerte y el mal. Pero dice luego: porque yo te mando que hoy ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guarde sus estatutos. Que el Señor les bendiga en este día. Me gustaría hacer una oración para que el Señor cambie tu vida. Tú que estás mirando a lo mejor y las cosas están cada día de mal en peor, pero hoy el Señor quiere que tú seas victorioso, porque para eso el Señor nos llama. Para eso el Señor llamó a la iglesia, y la iglesia debe fortalecerse con esta palabra. Quiero orar por ti. Quiero que tú abras tu corazón por un momento y repite conmigo una oración de fe, y te aseguro que tu vida va a cambiar. Padre, he escuchado tu palabra, y en el nombre de Jesucristo quiero abrir mi corazón para recibir a Jesús como el Señor y el Salvador de mi alma, de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque soy salvo. Amén. Si tú has hecho esta oración, quiero decirte que hoy has pasado de muerte a vida, y que de un derrotado, de un triste, te vas a convertir en una persona victoriosa. Desde hoy en adelante tú serás un hombre y una mujer victoriosa. Señor, también oro por la iglesia para que ellos reciban fuerzas cada día, que ellos puedan recibir, Señor, en este momento una nueva unción del Espíritu Santo. Gracias, Padre.
Amén. Si usted quiere enviar algún WhatsApp, mientras, no sé si habrán llegado algunas peticiones de oración, pero puede hacerlo a través de este WhatsApp. Más 569-335-221-90. Este es el WhatsApp de la iglesia. Si usted quiere llamarnos ahora, si usted quiere enviarnos un audio o un mensaje, vamos a recibir. Y como ya tenemos que terminar, vamos a incluirlos en nuestras oraciones que hacemos en nuestra iglesia. ¿Tenemos algunos nombres ya de personas para orar? Léanos nomás. Nuestra hermana Kelly pide por mi tío Misael, que es su esposo, y por el Misael, que es su hijo. Vamos a estar orando por él. También estaremos orando por todas esas personas que yo me he encontrado y que necesitan tanto del Señor y que a veces no ven, no escuchan, pero que necesitan del Señor. Padre, toca sus vidas, sana a los que están enfermos, restaura, Señor, a los que están dañados, da fuerzas al que no tiene ninguna, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro en este día liberación, declaro en este día, Señor, que tú sanas y restauras en el nombre poderoso de Jesús, y que tú envías tu Espíritu Santo y ellos son llenos ahora. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Había otra, díganme más. Por el hermano Enrique Recabarren, que está grave en el hospital, pide nuestra hermana Gladys de León. Vamos a orar por el hermano Enrique de León. No sé si era el mismo que conocía yo. Espero que el Señor haga misericordia con nuestro hermano Enrique. Ellos viven en el sur, en León. Muchos saludos porque dice que está en el hospital Sotero del Río. Para los hermanos de León. Espero que a lo mejor están acá en Santiago. Pero el Señor, donde estés, Enrique, vamos a orar para que el Señor lo sane ahora mismo. Padre, en el nombre de Jesús, donde quiera que se encuentre Enrique, Señor, extiendes tus manos de amor, de misericordia, toca su cuerpo, sánalo ahora, restáuralo ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo, lo declaramos sano y libre. Amén y amén. Bien, llegó el momento en que nos vamos a despedir de usted, sin antes dejarle invitados cordialmente para que el día martes, una vez más, a las 20:30, 8:30 de la tarde, estemos reuniéndonos para compartir otra palabra que el Señor nos va a entregar. ¿Llegó otra petición? También sí, por la hermana Rosenda y por la familia Tapia Vidal. Para que después los hermanos incluimos en nuestra oración. Y todos los hermanos que están ahí también de la iglesia de hermana Rosa y la familia Tapia Vidal, para que el Señor, cierto, haga misericordia en su vida. Bueno, ahora sí, nos retiramos. Que el Señor de paz les guarde, les bendiga. Les voy a dar el WhatsApp una vez más. Si ustedes quieren enviar algún WhatsApp de audio o de texto a nuestra iglesia, puede hacerlo al más 569-335-221-90. Lo vuelvo a repetir. Más 569-335-221-90. Ese es el WhatsApp. Usted a cualquier hora puede enviar ahí su pedido de oración y vamos a estar luego trayéndolo y orando por todas sus necesidades. Que el Dios de paz les bendiga y les guarde. Los amo mucho en el Señor y recuerden que usted, que yo somos victoriosos. Amén.